Buenos días, mi nombre es Romer Crespo, alumno del segundo trimestre de la maestría en Gerencia de las Finanzas y de los Negocios de la Universidad Yacambú, ubicada en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. El día de hoy, 2 de abril del año 2017, voy a hablarles sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos, como parte de la disertación número 2 de la materia Diseños Cuantitativos de Investigación, impartida por el docente José Benjamín Artigas Rodríguez en esta casa de estudio. Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada, probabilística o no probabilística, de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis, si es que se establecieron, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos. Con frecuencia, los investigadores obtienen datos cuantitativos para expresar numéricamente el resultado de la medición de sus variables y, mediante procedimientos estadísticos, describir fenómenos o evaluar la magnitud y confiabilidad de las relaciones entre ellos. Los métodos de recolección estructurada por lo general reúnen información que se cuantifica con mayor facilidad, aunque también se puede cuantificar la información no estructurada. Dentro de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos tenemos la entrevista estructurada. Es tal vez el método más comúnmente utilizado para la recolección de datos cuantitativos, aunque también puede utilizarse otros métodos como los cuestionarios autoaplicados. Por su parte, la entrevista es un método diseñado para obtener respuestas verbales a situaciones directas o telefónicas entre el entrevistador y el encuestado. Una entrevista estructurada es la que emplea un cuestionario o un guión de entrevista con el objeto de asegurarse que a todos los encuestados se les hacen las preguntas de manera estandarizada. Esto es de igual modo y en el mismo orden. El contenido exacto de cada pregunta se especifica de antemano y estas deben ser presentadas en la misma forma a cada entrevistado. Entre sus ventajas tenemos que facilita la comunicación directa, siendo apropiada, por ejemplo, para recolectar información con niños o analfabetos. También tenemos que es útil para obtener información emocional o diagnosticar problemas personales. Se encuentra también que permite aclarar dudas y obtener información más completa. También facilita complementar información cuando se aplican otros instrumentos como el cuestionario o la observación. Entre las desventajas tenemos mayor demanda de tiempo y alto costo. También tenemos la información está influenciada por la habilidad del entrevistador. Y la última, los datos pueden afectarse por el cansancio o estrés del entrevistado o entrevistador. Dentro de los tipos de entrevistas existen dos grandes tipos generales de entrevista: la estructurada, en la cual tanto las preguntas como las alternativas de respuesta permitidas al entrevistado son predeterminadas, y la entrevista no estructurada, en la cual ni las preguntas ni las respuestas del sujeto son predeterminadas antes de la entrevista. El otro método de investigación por encuesta es el método de encuesta, que resulta adecuado para estudiar cualquier hecho o característica que las personas están dispuestas a informar. Su utilización, que es la encuesta, se puede asumir bajo distintos enfoques: investigaciones descriptivas, investigaciones comparativas y evaluativas complementadas con observaciones u otro tipo de medidas. Estudios retrospectivos, exceptuando los estudios históricos y experimental, aunque no es lo más indicado. De acuerdo a los tipos de encuestas, se encuentran de acuerdo con el diseño básico que adopten las encuestas, que se pueden clasificar
tenemos inicialmente las tipos descriptivas orientadas a establecer la distribución de los fenómenos estudiados en la población o subconjuntos en poblaciones heterogéneas, estableciendo sus clasificaciones dentro de su gama. Tenemos como número 2 las que son explicativas. Si se proponen la explicación fenómeno estudiado por factores causales. La tercera sería las tipos seccionales o transversales, que ocurren en un momento dado. Tenemos también las longitudinales, que ocurren en el tiempo o periodos, haciendo seguimiento a cohortes. En cuanto a sus limitaciones del método de encuesta, tenemos que es individualista, estático y que trabaja con formalidades estadísticas. El otro método es el cuestionario autodiligenciado, que es un formato resuelto en forma escrita por los propios sujetos de la investigación. Tiene la ventaja de que reduce los sesgos ocasionados por la presencia del entrevistador. Es un formato simple que facilita el análisis y reduce los costos de aplicación. Entre sus desventajas, cabe destacar que el encuestador pierde el control de la secuencia de las respuestas y presenta menor porcentaje de respuestas. Las preguntas de un formulario se pueden clasificar de acuerdo con su forma en preguntas abiertas, preguntas cerradas o dicotómicas, preguntas de elección múltiple, preguntas con respuesta en abanico y preguntas de estimación. Según el tipo en preguntas, según su tipo, se clasifican en preguntas de acción, preguntas de intención, preguntas de opinión, preguntas índice o preguntas tipo test. En cuanto a las preguntas abiertas, se refiere a que permiten que los sujetos respondan con sus propias palabras. En cuanto a las preguntas cerradas o alternativas fijas, ofrecen al entrevistado alternativas de respuesta para que elija la que más se aproxime a la respuesta correcta. Las preguntas con respuestas en abanico, o también llamadas jerarquizadas, permiten contestar señalando una o varias respuestas o el ordenamiento de ellas según su importancia. Las preguntas tipo matriz o cuestionario en forma de lista se refiere a un ordenamiento bidireccional en el cual se enumeran varias preguntas a lo largo de una dimensión, por lo general en forma vertical, y se indican alternativas de respuestas a la otra. Las preguntas de clasificación, diseñadas para que los entrevistados respondan a diferentes tipos de preguntas, dependiendo de sus respuestas anteriores. Las preguntas de estimación se refieren a las respuestas sugeridas presentan diversos grados de intensidad. El interrogado puede elegir la respuesta según el grado de adhesión a la pregunta. En cuanto a las preguntas de hechos, se refiere a que deben ser concretas, tangibles, fáciles de precisar. Y en cuanto a las preguntas de acción, se refiere a que tienen que ser actitudes o decisiones tomadas por el individuo. En cuanto a las preguntas de intención, ¿qué haría el individuo si se diera una determinada circunstancia? Por otra parte, cuando se habla de las preguntas de opinión, lo que piensa u opina acerca de algo. Y también tenemos las preguntas índice o preguntas test, que sirven para obtener información sobre cuestiones que suscitan recelo o que formuladas directamente resultan inaceptables. La otra técnica, en cuanto a los métodos de recolección de datos, tenemos la observación y se define como la búsqueda deliberada llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones causales y en gran parte pasivas de la vida cotidiana. Se aplica con dos propósitos, que es manipular variables a observar, estableciendo controles y observar fenómenos sobre los cuales se ejerce control. Como se trata de una observación generalmente no participante,
el investigador debe lograr la aceptación del director o algún miembro del grupo, quien lo presentará como un visitante con un propósito diferente al real de la investigación, facilitándole ser aceptado por el grupo sin afectar los comportamientos de los participantes acerca de los cuales tomará esos datos. Dentro de los datos para realizar esta observación o la observación, tenemos que se debe plantear el planteamiento del problema. Esto es definir qué, quién, cuándo y dónde se llevará a cabo. Tenemos como paso número 2 definir la población y muestra. Desde el punto de vista cronológico, la frecuencia y los periodos de observación. También los acontecimientos, conductas o acaecimientos a observar. Tenemos el paso número 3, que es diseñar el formato que se utilizará. 4, entrenamiento de los observadores, especialmente cuando intervienen varios. El 5, especificar los miembros a observar. El 6, probar el formato. El 7, escribir instructivos y códigos. Y finalmente, el 8, orientar observadores in situ. Dentro de sus tipos está la observación participante, que es la observación de cada día que se hace en primer lugar al azar, es decir, se pone atención a ciertas cosas pero no a otras, se observa por simple curiosidad o con ciertos propósitos. En cuanto a la observación estructurada, sucede lo contrario de la observación no estructurada o participante. En cuanto a esta observación estructurada, existe una menor libertad de escogencia respecto a los hechos que constituyen el contenido de la observación, pues el investigador sabe de antemano qué aspectos son relevantes y cuáles no para sus propósitos investigativos. La observación etnográfica, esta observación sirve de instrumento principal a investigaciones que se refieren a la cultura de un grupo estudiado. Este tipo de observación se realiza sin hipótesis y sin categorías preestablecidas con el fin de evitar preconcepciones. Sin embargo, se requiere que el observador tenga una buena formación teórica en sociología, antropología, cultural o etnográfica, para que pueda realizar la observación y luego el análisis de la transcripción por categorías en forma correcta. La observación etnográfica requiere de muchas horas de observación que conlleva costos elevados. También tenemos la autoobservación. En esta técnica el observador y la persona observada es la misma persona. La validez de esta técnica depende de la capacidad de desbloqueamiento que tenga el investigador para observarse a sí mismo, sin cambiar lo que es su manera normal de actuar. Y finalmente se encuentra el análisis de contenido. En términos generales, según se entiende por análisis de contenido, es un método que busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea un discurso, una historia de una vida, un artículo de revista, un texto escolar, un decreto ministerial, etc. Pero lo más concretamente se trata de un método que consiste en clasificar y codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido. Es una técnica de investigación para la descripción objetiva y sistemática del contenido manifiesto de las comunicaciones, teniendo como fin interpretarlo. En cuanto al procesamiento, análisis e interpretación de datos, tenemos la estadística para el análisis de datos. Este permite recolectar, analizar, interpretar y presentar la información que se obtiene en el desarrollo de una determinada investigación. El paso siguiente a la elaboración del plan de investigación estadístico es la recolección definitiva de los datos.
Esta recolección consiste en los procedimientos de observación y anotación o registro de los hechos en los formularios que se han diseñado previamente. De esta recolección depende en gran parte la calidad del análisis que se realice, ya que pueden existir interpretaciones falsas y análisis erróneos de las situaciones cuando existen fallas en la recolección de la información. La otra es la estadística descriptiva, que se refiere al concepto básico de la descripción estadística, es decir, es la distribución de frecuencias, métodos para organizar y resumir datos que son ordenados indicándose el número de veces que se repite cada valor. Esta distribución puede realizarse con las variables medidas desde el nivel nominal hasta el de razón. Los datos recolectados y tabulados se disponen sistemáticamente de acuerdo a su complejidad y se presentan de varias formas, ya sea en forma combinada o individual. Sea que es textual, cuadros o tablas gráficas. También tenemos la estadística descriptiva utilizada de diversas medidas para realizar la descripción de un fenómeno. Esta estadística utiliza diversas medidas para realizar la descripción de un fenómeno, denominándose estadígrafos, cuando se trabaja con muestras o parámetros o cuando se trabaja con poblaciones complejas. Estas medidas se pueden presentar en distribuciones unidimensionales, bidimensionales o pluridimensionales. Los estadígrafos se pueden clasificar de varias formas: en posición, dispersión, asimetría y kurtosis. También tenemos la estadística inferencial, que se utiliza para dos procedimientos: estimar los parámetros y probar hipótesis. En cuanto a la estimación de parámetros, se refiere a que no pueden ser calculados porque no se recolectan todos los datos de la población. Por lo tanto, se calculan los estadígrafos. A partir de ellos se estiman los parámetros. Y tenemos la prueba de hipótesis, cuando el investigador necesita decidir con respecto a una población examinando una muestra de ello, en un diseño analítico de casos y controles, cortes o experimentales. Utiliza la técnica de prueba de hipótesis. En este proceso investigativo, una hipótesis se define como una suposición que se plantea para explicar ciertos hechos o eventos y se emplea como base para desarrollar una investigación mediante la cual se busca demostrarla o refutarla, rechazar o no rechazar la hipótesis. Cabe destacar que esta hipótesis se traduce en un tipo de estadístico definida como una suposición acerca de un parámetro o de otro valor estadístico de una población. Hipótesis alterna: para hacer la comparación se utiliza la hipótesis de nulidad, la cual supone que no hay diferencia real entre los grupos de valores que se quieren comparar y se supone que las diferencias observadas son debidas a variaciones aleatorias de los datos. Esto ha sido toda mi intervención. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Saludos.